Se dice que uno no sabe lo que es la felicidad hasta que la pierde. Ante el dolor, el sufrimiento, el duelo, los problemas económicos, ahí nos sale de dentro. No soy feliz. Qué sufrimiento, qué mala suerte la mía. En esos instantes nos cuesta vislumbrar momentos de felicidad de nuestro pasado, apreciar destellos de alegría que nos llenaban en algún momento. La vida es una constante de volver a empezar, un camino donde uno atraviesa situaciones alegres o incluso instantes de felicidad, pero también momentos difíciles. Para ser feliz hay que ser capaz de rehacerse en lo posible de los traumas y de las dificultades. La razón es sencilla. No existe una biografía sin heridas. Las derrotas y cómo encajarlas son lo más decisivo en cualquier trayectoria. El ser humano a lo largo de toda una vida atraviesa momentos muy exigentes y difíciles, por lo que no podrá ser feliz si no aprende a superarlos o al menos tratar de intentarlo. El hombre necesita herramientas para superar las heridas y los traumas del pasado. Los episodios que nos arrasan física y psicológicamente van dejando una huella importante en nuestra biografía. La manera en que cada uno se sobrepone y vuelve a empezar marca nuestra personalidad en muchos aspectos. Ese talento nace de una fortaleza interior que todos tenemos desarrollada en mayor o menor medida. ¿Y sabes cuál es? La resiliencia. El concepto de resiliencia fue puesto en boga por el médico francés Boris Cyrulnik. Este psiquiatra, hijo de unos emigrantes judíos de origen ucraniano, nació en Burdeos en 1937, tras la ocupación nazi cuando tenía solo 5 años. Sus padres fueron arrestados y deportados a campos de exterminio, pero él huyó, permaneció escondido en diversos lugares y finalmente fue acogido en una granja bajo la identidad ficticia de un niño no judío llamado Jean Laborde. Pasada la guerra, la familia que le acogió le animó a estudiar medicina y ser psiquiatra. El joven Boris pronto se dio cuenta de que a través de su biografía podía entender las causas del trauma e intentar ayudar a otros, fundamentalmente a niños, a rehacerse tras un trauma o una ruptura emocional. El diccionario de la RAE define resiliencia en una de sus entradas como la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que se había estado sometido. Cyrulnik amplió el significado del concepto a la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma y sin quedar marcado de por vida, ser feliz. La resiliencia nos envía un mensaje de esperanza. Antes se pensaba que los traumas sufridos en la infancia eran imborrables y perduraban, marcando decisivamente la trayectoria del niño afectado. Pero, ¿cómo podemos superar esas heridas tan profundas y tan dolorosas? La clave se sustenta en la solidaridad, en el amor, en el contacto con otros. En definitiva,
en los afectos. Cyrulnik, a lo largo de su experiencia, muestra numerosos ejemplos al respecto. En la Universidad de Toulon, donde es profesor, ha trabajado con enfermos de Alzheimer. Muchos de ellos han olvidado las palabras, pero no los afectos, la música, los gestos o las muestras de cariño. Esto ha sido crucial. Cyrulnik insiste en la flexibilidad de la psique. Antes se pensaba que una persona quedaba marcada por el dolor y el sufrimiento. Si la persona supera ese trauma, esa herida se convierte en alguien resiliente. En este proceso de ayuda es clave no culpabilizarla por los errores del pasado y prestarle apoyo y cariño. Existen múltiples terapias para ello. El mensaje de esperanza está ahí. La ciencia lo explica. A lo largo del tiempo han evolucionado métodos de curación que sanan las heridas más profundas. Te invito a investigarlas. Un acontecimiento traumático destruye la identidad y la convicción sobre uno con respecto a los demás y al mundo. Esa ruptura desde el inicio es lo que conocemos como trauma. Cyrulnik estableció que para que suframos un trauma se ha de cumplir la teoría del doble golpe. El primer golpe sería el evento perturbador propiamente dicho, el acontecimiento traumático en sí, pero para que éste se asiente en la vida, ha de sobrevivir un segundo golpe que proviene de ciertos comportamientos del entorno que a grandes rasgos pueden implicar rechazo o abandono, estigmatización, asco, menosprecio o incluso humillación, siendo la incomprensión un fenómeno común a todos ellos. Los pilares de la resiliencia, según Boris Cyrulnik, son tres. Primero, el personal. Contar con herramientas interiores desde el nacimiento. El apego seguro es una de las prevenciones más potentes que existen para superar un trauma. 2. El contexto familiar y social. El tipo de apoyo que otorgan los cuidadores, padres y figuras de apego. Estos son clave para sobreponerse a un trauma doloroso. Aquí entra en juego el segundo golpe de forma importante. Y tercero, el contexto social, es decir, contar con el apoyo social y legal. En estos momentos, el apoyo de la comunidad mitiga el trauma y fortalece a la víctima. Dijo Cyrulnik, imagínense que un niño ha tenido un problema, que ha recibido un golpe, y cuando le cuenta el problema a sus padres, a estos se les escapa un gesto de disgusto, un reproche. En ese momento han transformado su sufrimiento en un trauma. Son precisamente esos momentos postensión los más importantes en toda nuestra trayectoria psicológica, puesto que en función de cómo los afrontemos pueden sobrevenir importantes desajustes mentales. Debemos estar muy vigilantes en esas temporadas porque con frecuencia es al frenar la actividad, al tener tiempo, cuando nos paramos a pensar y cuando podemos darnos cuenta
de si nuestra salud psicológica está en riesgo por algo que ha ocurrido. En cualquier caso, las batallas las ganan los soldados cansados, las guerras, los maestros de la fortaleza interior. Esa fortaleza interior nos ayudará a superar los problemas y se cultiva aprendiendo a dominar el yo interior, los pensamientos del pasado o inquietudes del futuro que nos atormentan y nos impiden vivir de forma equilibrada en el presente. El tiempo no cura todas las heridas, pero sí aparta lo más doloroso del centro de la mira. El sufrimiento es, por tanto, una escuela de fortaleza. Un artículo publicado en mayo del 2017 en The Journal of Pain trataba sobre la importancia de la actitud del médico en las consultas. Se ha demostrado que si un paciente acude con confianza al médico, la sensación del dolor disminuye. El médico actúa como si fuera un placebo. Por ejemplo, ¿qué sucede si el médico veranea en el mismo sitio o tiene gustos similares? Elizabeth Losey, investigadora del estudio de la Universidad de Miami, observó que el sentimiento de conexión social, educativo, cultural o religioso ayuda a que el dolor no sea tan elevado en el paciente. Si una persona acude al doctor y siente que algo o alguien va a mitigar su dolor, esa sensación de confianza tiene un efecto positivo. El cerebro, ante ese pensamiento de alivio y esperanza, libera sustancias químicas tipo endorfinas que palían su dolor. ¿Cuántas veces sucede que cuando alguien acude a su médico de confianza o a su terapeuta de siempre o a un especialista de sus dolencias, tras explicarle las molestias, nota de forma automática una mejoría de los síntomas? El médico debe ser persona vitamina para sus pacientes en un mundo como el de hoy, donde existe un sistema sanitario abarrotado. Esto no es fácil, no hay tiempo, pero muchas veces es más sencillo y práctico y eficiente curar los síntomas con pastillas. A veces basta una sonrisa, un comentario positivo o una frase esperanzadora sobre el desarrollo de la enfermedad. El sufrimiento tiene un sentido. La sociedad actual huye de él. Y cuando uno se topa con este surgen las preguntas: ¿me lo merezco? ¿Se debe a mis errores del pasado? ¿Por qué lo permite Dios? Veamos algunos puntos interesantes del sufrimiento que pueden ayudarnos. Primero, el dolor posee un valor humano y espiritual. Puede elevarnos y hacernos mejores personas. ¿Cuánta gente conocemos que tras un golpe ha sido capaz de enderezar su vida y buscar alternativas, agradeciéndolo a posterior? No es raro encontrar personas que tras una existencia superficial y conformista han sido transformadas al sufrir un duro revés. Segundo, el sufrimiento nos ayuda a reflexionar. Nos lleva al fondo de muchas cuestiones que nunca nos habríamos planteado. El dolor, cuando aparece, nos empuja a clarificar el sentido de nuestra vida, de nuestras convicciones más profundas. Las máscaras y apariencias se diluyen y surge nuestro verdadero yo. Tercero, el dolor ayuda a aceptar las propias limitaciones. Nos convertimos en seres más vulnerables y caemos del pedestal en el que nos habíamos o nos habían colocado. Entonces debemos bajar la cabeza y reconocer que necesitamos ayuda y el cariño o apoyo de otros, que solos no podemos. Compartir nuestras limitaciones con los demás
puede ser el primer paso hacia la sencillez y la superación de las calamidades sufridas. La conciencia de las propias limitaciones refuerza nuestra solidaridad, la empatía con el dolor ajeno y, en última instancia, el amor por los demás. Cuarto, el sufrimiento, por tanto, transforma el corazón. Tras una etapa difícil, con el dolor como protagonista, uno se acerca al alma de otras personas, es capaz de empatizar y de entender mejor a los que le rodean. Cuando alguien se siente amado, su vida cambia, se ilumina y transmite esa luz. El amor auténtico se potencia con el dolor sanamente aceptado que nos libera del egoísmo. Quien gana en empatía es más amable, se deja amar y convierte su hábitat en un lugar más acogedor para vivir. Quinto, el sufrimiento puede ser la vía de entrada a la felicidad. Si uno muestra voluntad de conseguirla y posee las herramientas para ello, el dolor conduce a la verdadera madurez de la personalidad, a la entrega a los demás y a un mayor conocimiento de uno mismo. Ahora recuerda esto, solo existe un antídoto al sufrimiento, al dolor y a la enfermedad. ¿Y sabes cuál es? El amor.